Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2026. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y hoy viernes 13 de marzo les doy la bienvenida al episodio número 303. Episodio en el que vamos a hablar, como dice el título, de todo lo que está sucediendo con el amigo Trump y la guerra en Medio Oriente, pero por sobre todas las cosas, cómo nos afecta nuestras inversiones y nuestras finanzas. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que al igual que vos se están iniciando en este mundo, una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo una comunidad para aprender un montón. Por más información, como siempre ya sabés, clubdelinversor.uy. Antes de arrancar, un breve aviso. Si nos estás escuchando hoy, viernes 13, te cuento que el próximo viernes 20 de marzo vamos a estar haciendo el lanzamiento oficial del 2026 del Club del Inversor, un evento donde vamos a contar y tener contenidos que realmente van a generar oportunidades para muchos de aprendizajes, oportunidades para generar contactos. Y además te vamos a contar todo lo que tenemos preparado para este año que se viene bastante cargado. Por tanto, si no sos socio, tenés unos pocos días para sumarte y asistir a este evento. Si sos socio, hace poco, esto es una cita obligatoria para arrancar el año con toda. Y si sos socio hace mucho y conoces alguno de los programas que hacemos, te contamos que este año vamos a presentar un par de actividades que nunca hicimos y que estamos muy felices de poder llevar adelante. Por tanto, en ningún caso se pueden perder el evento del próximo 20. Como siempre, para sumarse nos escriben a nuestras redes, nos encuentran en todos lados como Club del Inversor, por mail o el medio que ustedes prefieran. Hechos los avisos, vamos a arrancar con el episodio del día de hoy. Uno de los grandes problemas que tenemos como inversores es escuchar en las noticias que hay tensiones militares en el Medio Oriente o similares, o que hay enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel, Irán y demás, y pensar, bueno, eso está al otro lado del mundo, a miles de kilómetros, a mí no me importa, no me afecta, problema de ellos. Pero la realidad es que la economía global funciona de una forma muy justamente distinta. Una guerra en el Golfo Pérsico puede terminar afectando el precio del petróleo, el precio de los alimentos, las tasas de interés, el dólar, las bolsas y hasta el mismo precio justamente del combustible que cargas acá en Uruguay. Entonces, justamente hoy quiero hablar de eso. ¿Cómo es que funciona toda esa cadena? Cómo un conflicto militar en un lugar muy específico, a muchos miles de kilómetros, termina generando efectos en tu bolsillo, en tu empresa y hasta en tus inversiones. Porque entender esa cadena justamente no solo sirve para comprender la economía, sino sirve para tomar mejores decisiones de inversión. Entonces, vayamos al grano de todo lo que está pasando. Primero creo que tenemos que hablar de un lugar muy importante y muy específico que es el Estrecho de Hormuz. Si mirás el mapa del mundo, buscás Estrecho de Hormuz, es una cosa que no, es un pequeño espacio de agua muy chiquito, que no parece gran cosa, es un paso marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. Y por ahí pasa algo que es bastante importante, que son alrededor de 20 millones de barriles de petróleo por día. Para que se hagan una idea, esto es aproximadamente un cuarto del petróleo que se transporta por mar en todo el mundo. Es literalmente un cuello de botella de la energía global. Imagínate una ruta, una autopista por la que pasa un cuarto de todos los camiones del mundo. Y de repente esa autopista empieza a tener ataques, drones, misiles, amenazas militares. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no hace falta que la cierren. Alcanza con que se vuelva peligrosa y ahí ocurre algo que el mercado empieza a ponerle precio a ese riesgo. Eso significa que el precio del petróleo se va por las nubes. No es porque falte petróleo hoy, sino porque existe el riesgo de que falte mañana. Y los mercados financieros funcionan así, se van anticipando a lo que pasa. Entonces, cuando sube el petróleo, no solo sube el petróleo, sube prácticamente todo, porque el petróleo es una de las cosas precio base de la economía mundial.
Como ejemplo, suben cosas como el transporte, la logística, la aviación, la industria, los fertilizantes, los plásticos, los químicos y la energía. Y eso termina generando una inflación global, una suba mundial. Y cuando eso pasa, también los bancos centrales toman decisiones, porque si la inflación vuelve a subir, los bancos centrales no pueden bajar las tasas, y si no se bajan las tasas, los mercados también se van ajustando. Entonces, este conflicto militar termina afectando a qué? A las tasas, al dólar, las acciones, los bonos, las cripto, todo. Te das cuenta como algo que parece medio ajeno y bastante lejos, termina siendo una patada en el pecho para todo el mercado. Ahora bien, me tomé el trabajo de investigar un poco y hay algo que casi nadie explica cuando se habla de las guerras y del comercio, y que yo tampoco tenía idea, que es los seguros marítimos. Te explico. Seguros marítimos. Cuando hay una guerra, los seguros o sea, los barcos pagan un seguro por la mercadería que transportan. Entonces, cuando hay una guerra, los seguros de los barcos que pasan por esos lugares conflictivos se disparan. Lo que se llama la prima de World Risk Insurance en inglés, que es justamente el riesgo, el seguro por riesgo de guerra. Y eso puede pasar de fracciones al valor de la mercadería del barco a ser varios puntos de ese viaje, ¿no? Entonces, en resumen, la aseguradora le cobra muchísimo más a los barcos porque pasen por ahí. ¿Y esto qué genera? Bueno, muy fácil. Esto hace que un viaje que iba a ser rentable termina siendo un viaje que no cierra económicamente. Y ahí, como todo negocio, también las navieras piensan en su negocio y empiezan a evitar ciertas rutas para evitar esos costos. Entonces, en vez de pasar por el canal de Suez, empiezan a, por ejemplo, rodear África, el famoso Cabo de Buena Esperanza. Y esto te va a agregar en un viaje entre 6 y 14 días de viaje. ¿Y esos días qué significan? Más combustible, más tripulación, más costos. Y la pregunta es, ¿quién paga toda esa fiesta? Esa fiesta la pagás vos en el precio final de todos los productos. Dicho esto, y trayendo todo esto a Uruguay, hagamos una listita de súper. ¿Qué compra Uruguay? Uruguay compra petróleo, compra fertilizante, compra maquinaria, compra químicos y compra insumos industriales. Y cuando suben los precios internacionales, termina llegando toda esa suba a nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, Uruguay calcula el combustible usando algo que se llama el precio de paridad de importación. Ese precio estima cuánto va a costar importar combustible al país. Si sube el petróleo, si sube los fletes, sube los seguros, termina pegando en ese precio, ¿no? Va a subir el combustible en Uruguay. Por otra parte, y esto capaz que no es tan evidente, hay otro canal muy importante del cual no había escuchado hablar, porque tampoco tengo que ver con el tema, que es los fertilizantes. El gas natural es un insumo clave para producir amoníaco y el amoníaco es clave para producir urea. Si sube el gas, entonces sube el fertilizante y eso impacta en la agricultura global. Uruguay compra fertilizantes por cientos de millones de dólares al año. Entonces, algo de esto termina afectando los costos de la siembra, los márgenes en el agro y los precios de los alimentos. Entonces, hasta acá ya sabés que quizás suba el combustible, quizás suban los alimentos, nadie sabe cuánto va a durar esta guerra, pero prácticamente va a terminar subiendo todo. Entonces, vamos a lo que nos interesa como inversores. ¿Qué pasa con los mercados cuando ocurre un tema así? Bueno, históricamente hay subas, hay sectores que suben y sectores que están en problemas. Sectores que suben: la energía, la defensa militar, las materias primas. ¿Y quiénes tienen problemas? Las aerolíneas, las empresas de logística y transporte y las industrias que son intensas en energía. ¿Y quién aparece para salvar la plata? El oro. Siempre que hay lío, siempre muchos inversores terminan yendo al oro, es el activo refugio. Entonces, no vamos a hacer recomendación de inversión porque jamás lo hacemos, pero vamos a jugar a qué acciones o qué sectores podríamos prestar atención, por lo menos que va a tener cambio. Nadie sabe si va para arriba, para abajo, qué va a pasar. Y como dicen en la bolsa, nunca algo que pasó antes asegura que va a volver a pasar. Pero bueno, voy a ir más lento en esta parte, lápiz y papel, o detener esto y lo vas escuchando de a poco, porque te voy a dar datos para que lo puedas ir siguiendo.
Empresas que trabajan con energía. Primera empresa, ExxonMobil. La pueden encontrar dentro de la bolsa. Hay algo que se llama el nombre, digamos, la sigla, que si vos vas a cualquier broker vas a poder encontrar esta sigla, estas empresas, para que las puedas monitorear, por lo menos te diviertas un poco y veas si realmente cambia o no. Nadie lo sabe. Pero ExxonMobil la van a encontrar como XOM. Después está Chevron, que la encuentran como CB corta X. Occidental Petroleum o XY. Y esas son las que pueden monitorear y tenerlo en cuenta. Y después me dicen qué va a pasar con eso o no. O si se mueve, yo voy a estar también monitoreándolas. Servicios petroleros para también tener en cuenta. No sé cómo se pronuncia esta empresa, así que te voy a decir solo la sigla. SLB larga, creo que es Schlumberger, una cosa así. Halliburton, HAL. Y cuando las petroleras ganan más dinero, también aumentan la exploración, ¿no? Las tensiones también políticas hablan de subir el gasto militar. Entonces, miremos entonces tema defensa. Lockheed Martin, LMT, Northrop, estoy leyendo obviamente, Grumman, o algo así, NOC, y Raytheon RTX, ¿correcto? Si suben los fertilizantes, empresas que se benefician, atento acá, Nutrien, NTR, Mosaic, MOS, y CF Industries, no sé si se pronuncia así, CF, ¿correcto? Y después, bueno, obviamente lo que ya hablamos. Dos ETF, el del oro, históricamente el GLD de Gold, naturalmente ese siempre va, la gente se refugia cuando hay problemas. Y después el del petróleo, que XLE. Bien. Entonces, la moraleja es simple. El mundo está conectado. Creer que no es así es quedar por fuera de toda la información. Cuando veas que en las noticias todo lo que pasa, pensá que en una guerra a miles de kilómetros te va a afectar tu nafta, tu comida, tus inversiones, tu negocio y demás. Pero también puede generar oportunidades. Vamos a ver qué pasa con todo esto que yo te dije. Entonces, como siempre, nuestra misión es entender cómo funciona esto para buscar esas oportunidades. Hace unos días estuve en la conferencia de Claudio Suchovicki, economista argentino, y realicé una pregunta donde la audiencia estaba bastante dividida. Entonces te hago esa pregunta para cerrar. Por tanto, para vos, ¿este conflicto en Irán es una cosa de corto plazo y ya se acaba en breve? ¿O es un conflicto en el que Estados Unidos se va a terminar metiendo en una babosa interminable donde no va ni para adelante ni para atrás? Te leemos en los comentarios, como siempre. Gracias por llegar hasta acá y escucharnos. Si te parece que aportó algo, puedes dejarnos tus comentarios, tus 5 estrellitas y compartírselo a alguien. Y nos escuchamos, como siempre, nos encontramos en el próximo episodio, el próximo viernes, en el podcast del Club del Inversor. Nos vemos para todos el 20 de marzo, el próximo viernes. Nos vemos en el evento presencial lanzando todas las novedades de este año del Club del Inversor. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.